ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro metiendo el sello? Tú solo, tú que fuiste vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro libro de Apocalipsis, donde lo dejamos el lunes pasado. Hablamos de que San Juan escribe estas 7 cartas a las 7 iglesias de Asia, las más representativas. Y decíamos que estas 7 cartas contienen la historia o representan de toda la iglesia. Y eso es válido para entonces y para ahora. ¿Por qué? Porque en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, que es donde se escriben las 7 cartas, hay un muestrario, si me permitís la expresión, de las situaciones que los cristianos vivimos en distintos ambientes, en distintas situaciones, pero dicho de otra manera, vale para hoy, para nosotros, en estos días. En cada una de ellas, y lo vais a ver, os vais a quedar con algo que os llama más la atención, independiente de que tenéis deberes, ya lo sabéis, no os hagáis los sordos ni distraídos, que tenéis deberes. Son sencillitos, y los veremos en su momento, tampoco quiero poner fechas. La carta, las exhortaciones y el premio o castigo a que se refiere en cada una de ellas, ¿no? Entonces habíamos visto ya 3, las 3 primeras, y hoy acometíamos ya la 4ª carta, la que va dirigida a la iglesia de Tiatira. Aunque menos importante que las otras anteriores, se hizo célebre esta iglesia, capital, por sus industrias, y con ellas los gremios. Y los gremios tenían mucho peso: caldereros, alfareros, pintoreros, etc. Tal vez porque predominaba lo artesano, dijo de ella Plinio que era gente deshonrada. De allí era Lidia, la purpúrea, la dedicada a púrpuras, que fue convertida por San Pablo y que ya la conocemos por sus cartas. Y ya sabéis que es frecuente en Biblia presentar las relaciones Dios-pueblo, escogido o Dios, alma de cada uno, o Jesucristo, como relaciones matrimoniales. De ahí, como se dijo a veces, que fornicación y adulterio se referían a infidelidad. Y el ejemplo más claro y el más a mano es la relación entre esposos. La esposa infiel, adúltera, traicionando a su esposo, y recíprocamente. Y también, como ya hemos dicho más veces, se refiere a 2 significados que debe tener esta palabra de fornicación. Básicamente, infidelidad. Esto es lo que se nos tiene que quedar en la mente, ¿no? En Tiatira, siempre es fácil equivocarse, debía haber una mujer física, pudo ser, influyente, posiblemente reveladora de cosas profundas, por poderes satánicos. Pues dice el versículo 24 que decían conocer profundidades de Satán y que arrastraba a un dejarse hacer, a un laxismo que caían hasta los cristianos.
no importa, déjalo, eso no es para tanto. Ahí tenemos un ejemplo de lo que pasa hoy. ¿Es así o no? Haya o no mujer inductora a esto, como ocurría aquí en Tiatira, sí se da este fenómeno de la laxitud, de, no, tranquilo, ya no estamos en un ventisquero, etc. Gente que te puede inducir de algún modo al dejarse hacer en lugar de mirar la perfección cristiana. También, si no una mujer física, pudo ser un grupo. El caso es que la carta lo delata con el nombre simbólico de Jezabel. ¿Os acordáis cuando veíamos Antiguo Testamento de Jezabel? Le cuadraba bien por el mal que hacía, a semejanza de aquella pérfida mujer de Ahab que persiguió a los verdaderos profetas, introdujo la idolatría en grado sumo en Israel, hizo que su esposo, el rey Ahab, fuese considerado como el peor rey de Israel y al final tuvo una muerte desastrosa. Bueno, pues con esta Jezabel del Antiguo Testamento, mujer de Ahab, es comparada esta persona o grupo que estaba en Tiatira. El problema de los cristianos era grave. Yo siempre digo que nos viene muy bien eso de meternos dentro del marco histórico o, como os digo otras veces, para esto coger mejor el túnel del tiempo y irnos a aquella época. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, los gremios tenían mucha influencia y tenían frecuentes banquetes idolátricos, por lo que a los cristianos les resultaba difícil ser fieles al cristianismo y cumplir con sus gremios, que como sabemos podían terminar en banquetes de aberrantes orgías. Es la carta más larga y Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios y capaz de penetrar con sus ojos hasta los más profundos escondrijos del corazón y del alma. Sus pies, como dijimos en 1.15, metal durísimo que puede quebrantar todo por fuerte que nos parezca, y al propio tiempo metal como acrisolado que nos hace comprender la espiritualidad del cuerpo de Cristo. Y como en cartas anteriores, Jesucristo comienza por ensalzar lo bueno de esta iglesia, y su elogio no puede ser más rico y valioso. No sé si os lo dije en las otras 3 cartas anteriores, y me podéis llamar remacha, pero por si acaso lo recuerdo. Esto de adular o adornarle la píldora al que quieres regañar por algo es muy frecuente y se usa hoy también. Sí, ya sé que eres puntual, que no sé qué, tal, pero... y ahí viene el pero. Bueno, pues en esta carta, como en las demás, el Señor hace lo mismo. Ensalza lo bueno de esta iglesia y su elogio, como digo, no puede ser más rico. Fe, caridad, paciencia y no quedar estancada, sino en progreso. Dice de ella que las últimas obras mejores que las primeras. Como veis, hasta ahora bonito, suena bien al oído. El reproche, permitir la acción de esa mujer o grupo y de cuantos eran arrastrados. Y el castigo, no solo para ellos, sino para los hijos que los seguían siendo de gran tribulación. Por ejemplo, y de ahí también la similitud con Jezabel, que sufrió ese desastroso camino. Y mejor que nada, empezamos ya leyendo, para situarnos. Capítulo 2, y leemos del 18 al 29, de Apocalipsis, el último libro que tenéis en vuestras Biblias. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto es lo que dice el Hijo de Dios, que tiene los ojos como una llama y los pies como el bronce fundido a fuego. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu constancia. Tus últimas obras son más numerosas que las primeras. Pero tengo esto contra ti. Dejas que Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis servidores hasta hacerles vivir en la lujuria y comer las carnes sacrificadas a los ídolos. Ya le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere convertirse de su lujuria. La voy a tirar
a un lecho de dolores, y a sus compañeros de prostitución a una prueba terrible si no se arrepienten de sus enseñanzas, y a sus hijos los voy a herir de muerte. De ese modo todas las iglesias sabrán que soy yo el que penetra los sentimientos y los pensamientos, y os daré a cada uno según sus obras. En cuanto a vosotros, los demás fieles de Tiatira, todos los que no compartís esta doctrina, que no habéis conocido los secretos de Satanás, como ellos dicen, declaro que no os impongo otra carga. Únicamente permaneced fieles a la fe que tenía hasta que yo vaya. Al vencedor, al que permanezca fiel a mi servicio hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, y las apacentará con vara de hierro, como se rompen los vasos de arcilla. Así he recibido también yo este poder de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perfecto, muchas gracias. Había un problema grave, y es que transigían con lo que un cristiano no puede transigir. Tal vez problema similar al que había también en Éfeso, pero mientras allí vimos que los efesios cristianos lo aborrecían, aquí transigían. Y es posible que, como los nicolaitas decían ser una carga insoportable la doctrina de los apóstoles, les diga Jesucristo que no les pondrá otra carga que la que supone la fidelidad, y muy en concreto, no participar en los banquetes idolátricos. Se presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Los judíos sabían bien el significado. Ser hijo natural de Dios vivo es ser Dios. Por eso condenaron a Jesucristo, no sé si os acordáis, ¿no? Porque te hace Dios. Y el comienzo es, el Hijo de Dios dice, y el final de la carta es, el Espíritu dice, luego también el Espíritu Santo. Y es interesante recordar tantas alusiones en la Sagrada Escritura sobre luz, estrella, resplandor, lucero, etcétera, etcétera. Los que se salvan. Y al participar del mismo Cristo, por eso ofrece el premio de ser la estrella de la mañana y gobernar las naciones. El capítulo 3 comienza con la carta a la iglesia de Sardes, pero algo más que podemos recordar o recalcar de esta iglesia de Tiatira. ¿Qué es lo que le ofrece? ¿Quieres leerlo, lo último? Al vencedor, al que permanezca fiel a mi servicio hasta el fin, le daré poder sobre las naciones y las apacentará con vara de hierro, como se rompen los vasos de arcilla. Así he recibido también yo este poder de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esto es. ¿Veis? Hay premio. En la siguiente carta comienza, que ya comienza también el capítulo 3, la carta a otra iglesia, la iglesia de Sardes. Allí, en Sardes, se daba culto a la diosa Cibeles, a la que tenían o decían ser madre de dioses, hija del cielo y de la tierra, asentada en su carro tirado por leones, como aparece en nuestra simpática y conocida plaza de Cibeles de Madrid. El famoso historiador Heródoto habla de la fama de inmorales que tenían los habitantes de Sardes, y sin duda debido a las grandes orgías con las que daban culto a Cibeles. Os he dicho en la anterior que participaban en banquetes idolátricos. ¿Qué significa esto? Pues que en los gremios hacían sus fines de fiesta, sus celebraciones, y en aquellas celebraciones había carne sacrificada a ídolos, porque eran idólatras. Y muchos de los cristianos se dejaban arrastrar, hombre, cómo no, se ha comido cefe, si fulanito, nos hacemos idea, ¿verdad? Y eso les reprocha, los cultos idolátricos. Aquí, en Sardes, vuelve a salir. Hay grandes orgías con las que daban culto a Cibeles. Y al leer la carta, se pregunta uno si no habían caído no pocos cristianos. ¿Por qué? Pues porque el texto veis que dice que estaban muertos.
de manera que hubieran sucumbido ante estos cultos. También se podía referir el estar muerto el obispo o pastor de Sardes, porque dicen los técnicos en la materia que hay un juego de palabras del que sale el nombre del obispo. Bien, de una u otra interpretación, sabiendo que según el pastor así suele ser el rebaño, el caso es que con el nombre de vivos estaban muertos. Jesucristo ve lo que hay dentro del hombre y para él no valen apariencias. El mismo autor de Apocalipsis, San Juan, en su Evangelio lo dice, que no necesita que le den testimonio por cuanto él conoce lo que hay dentro de cada hombre. Esto es del Evangelio. Sabemos que la Sagrada Escritura, cuando habla de vida o de muerte, lo mismo unas veces se refiere a la vida material, somática, la vida del cuerpo, y otras a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia. Así puede uno estar muerto a la vida de la gracia y vivo para enterrar a muertos de vida material. ¿Recordáis el pasaje aquel de Lucas? Que empiezan a poner excusas para no seguirle y dices que tengo que enterrar, no sé qué, y le contesta el Señor, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y a cuanto le seguían, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no cabe duda que estaba hablando a vivos, se estaba refiriendo a personas que le escuchaban. Y lo mismo ocurre naturalmente con la resurrección. Se puede resucitar por estar muerto a la vida de la gracia, y todos resucitaremos a la vida del cuerpo, formar que en la resurrección de los cuerpos, nuestros cuerpos resucitarán transformados según la doctrina paulina. Lo recordamos porque nos hemos de encontrar con más de una muerte y más de una resurrección a lo largo del curso. De ahí el habernos parado en este recordar cosas que ya sabemos. Como sabemos a qué muerte se refería San Juan en su primera carta, cuando habla de pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Obviamente aquí está hablando de la muerte del alma. Y con esto vamos a leer la carta de Sardes, después de la introducción. Leemos del capítulo 3, del 1 al 6. Al ángel de la iglesia de Sardes, escribe, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras y tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Estate alerta y consolida lo demás, que está por morir, pues no he hallado perfectas tus obras en la presencia de mi Dios. Por tanto, acuérdate de lo que has recibido y has escuchado, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás la hora en que vendré a ti. Pero tienes en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos y caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El que venciere, ese se vestirá de vestiduras blancas, jamás borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perfecto, así acaban todas. ¿Os acordáis que decíamos el lunes pasado el esquema, que todas las cartas eran el mismo? Bien. El más interesado en nuestra salvación es Dios. Y como también sabe que somos libres y con nuestra flaqueza, sabe que el mejor remedio para que el tentador no nos sorprenda es la vigilancia. Si será eficaz la vigilancia, que a sus apóstoles y en el huerto, os recordáis lo que les dijo, vigilad y orad para no caer en la tentación. ¿A que no os habéis dado cuenta de este interesante detalle? En la Sagrada Escritura vemos 1000 veces que Dios siempre avisa antes de castigar, pero advierte que no avisa de cuándo ha de pedirnos cuenta. Es un detalle digno de ser tenido en cuenta, que sí. Y tal vez ahí está el porqué de insistir en lo de la vigilancia. Estos cristianos de allí, de Sardes,
debieron entender mejor que nosotros este mensaje, porque la ciudad, al estar sobre una colina rocosa, era de difícil acceso, o sea, aparentemente inexpugnable. Y no obstante, fue 2 veces asaltada, y las 2 por sorpresa, por falta de vigilancia. Lo mismo por Ciro, que la conquistó así, que después por Antíoco. La asaltaron en la noche que menos se esperaba. En cuanto a lo bueno que quedaba, Jesucristo les pide que lo consoliden, que lo guarden y que se arrepientan. En el pueblo de Dios nunca faltó un resto de almas fieles, y es gratificante leer cuántas cosas agradables dice el Señor cuando habla del resto, y de cómo lo ensalzan los profetas, y de que todo el plan salvífico se mantiene a través de ese resto en el que Dios se vuelca. Yo aquí, con vuestro permiso, os lanzaría una pregunta. ¿Te consideras resto? ¿Crees que de alguna manera el Señor puede contar conmigo, contigo, con cada cual, como resto? Como ese resto que no se ha contaminado, con el que voy a hacer cosas grandes. Pues ahí tenemos un reto, en ser un resto. En el nuevo pueblo de Dios, en la Iglesia, tampoco faltarán almas santas que no sucumbirán, almas capaces de vencer todo ambiente. Supone superar costumbres y pecados, por mucho que arrastren. Sabemos, y así lo dice San Pablo, que Dios no permite tentaciones superiores a las fuerzas que el Espíritu Santo da para vencerlas. Esta cita es muy consoladora, y aunque sé que la habéis oído todos, vamos a recordarla, que nos viene bien a todos. Vamos a buscar la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera Corintios 10, 13. No os ha llegado ninguna prueba insuperable. Dios es fiel y no permitirá que seáis sometidos a pruebas superiores a vuestras fuerzas. Ante la prueba os dará fuerza para superarla. Palabra de Dios. Todos somos tentados y todos en algún momento podemos estar en esa debilidad. Pues que sepamos que en ese momento el Señor nos da fuerza para vencerla. Bien, pues en el caso de la Iglesia que estamos viendo, no podía ser menos en Sardes. Y también allí vemos que había, dice el texto, unas personas que no han manchado sus vestiduras. Lo hemos oído, ¿verdad? Que no han manchado sus vestiduras. Y a estas almas fieles les promete esa vestidura blanca, con la pureza, alegría, victoria, fiesta. Todo eso que ya vimos significaba el blanco. Y lo mejor, jamás borraré, dice, su nombre del libro de la vida. O sea, lucha, tentación, dolor, sufrimiento, todo pasa. El premio, la felicidad eterna. Y el final de esta carta, para los fieles que había en Sardes, no puede ser más consolador. Ante todos los santos, ante todos los ángeles, ante el propio Padre Celestial, Jesucristo dando la cara, dando la cara. Ya lo había prometido y recogido el Evangelio de Lucas. Y como son tantas las veces que con oídos no oímos, repite como a las demás iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que contando con larga vida tengamos en el el haber hecho oídos sordos a lo que Dios nos decía, valiéndose de segundas causas, no nos extraña que el Apocalipsis repita una y otra vez eso de que el que tenga oídos que oiga, que sería como traducido atento.
es para ti también, fulanito. Y ahí pones tu nombre. Atento, es para ti también. El que tenga oídos, que oiga. Y vamos con otra carta. Vamos rapidito, pero veis que se van dando todas las en la misma carta. Adolfo. Vamos ahora con la carta a la Iglesia de Filadelfia. Ya hemos recordado que el Espíritu Santo aprovecha cuantos acontecimientos históricos vive la humanidad para que, valiéndose de ellos y de su recuerdo, al hombre le sea más fácil de entender y creer el mensaje. Y decimos esto porque en la carta a Filadelfia hay una promesa de que serían guardados los fieles en una hora en la que serían probados los moradores de la tierra. Lo que no cabe duda daba esperanza a unos moradores que vivían en una ciudad que ya había sido castigada con varios terremotos y fue destruida por uno en el año 17 de nuestra era. Así como el premio que ofrece de ser columna de un templo indestructible del que, como leemos, ya jamás se saldrá fuera de él. En Filadelfia había muchos judíos, pero que al rechazar el verdadero Mesías, el esperado, se convierten en falsos y embusteros judíos, formando una sinagoga regida por Satán. Al ser enemigos de Jesucristo, el esperado por los auténticos judíos, como pueblo escogido, sinagoga de Satán, la llama aquí San Juan en esta carta a Filadelfia, ¿no? Los cristianos que allí había no eran muchos, y tampoco de mucho nivel, pero muy fieles, hasta el punto de que San Ignacio de Antioquía, mártir del siglo II, alababa ya esta cristiandad. Y esta fidelidad extraordinaria ante enemigos como los poderosos judíos, guardando, dice el texto, la palabra, mereció de ser una de las dos únicas cartas, junto con la de Esmirna, de no recibir reproche alguno por parte de Jesucristo. En vez de amonestaciones, veremos que recibe promesas de recompensa. Vamos a leerlo, la carta ya, capítulo 3, del 7 al 13. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Conozco tus obras. Mira que he puesto ante ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar, porque teniendo poco poder, guardaste, sin embargo, mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí que yo te entregaré algunos de la sinagoga de Satán, de estos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo les obligaré a venir y postrarse a tus pies y a reconocer que te amo, porque has conservado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la tentación, que está para venir sobre la tierra, para probar a los moradores de ella. Vengo pronto. Guarda bien lo que tienes, no sea que otro te lleve tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá ya jamás fuera de él. Y sobre él escribiré el nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Jesucristo se presenta aquí como el santo, como el veraz, el que tiene las llaves de David. Y si abre, no hay quien cierre, y si cierre, ya no hay quien abra. Es el santo con mayúsculas. El único santo es Dios. En el sentido que vemos da la Sagrada Escritura, solo Dios es santo. Atributo
que se da a Yahvé y solamente a Yahvé para designar su majestad increada e inaccesible. Así lo vio Isaías en aquella fenomenal visión del trisagio seráfico y que damos en todas las Eucaristías, ¿no? Santo, santo, santo. Y así lo expresa cuando enseña que no se puede asemejar a ningún falso Dios, a quien me asemejaréis de forma que se iguale a mí, dice el santo. Os remite otra vez a la cita de Isaías. Incluso cuando habla de ser santos, los escogidos, se ve que se llaman santos por cuanto participan del único santo. Y resulta interesante ver que en el Nuevo Testamento los demonios dicen de Jesús ser el santo. Recordad, por ejemplo, cuando el endemoniado de Cafarnaúm: te conozco, tú eres el santo de Dios, gritaba el demonio. Así San Pedro, en su famoso discurso, tras la curación del cojo de nacimiento en la Puerta Hermosa, grita a los de su pueblo: vosotros negasteis al santo. Y si el único santo es Dios y Jesucristo se presenta como el santo, es que Jesucristo es Dios. Así de sencillo. Estas son las sorpresas constantes de la Sagrada Escritura, que nos está revelando la Trinidad por activa o por pasiva, hablemos de esto o hablemos de aquello. El que niegue la Trinidad después de leer la Biblia con imparcialidad es que no se entera. Pues bien, hemos escuchado que también se presenta como el verídico. Pues si verídico es aquel que no engaña, que cumple sus promesas, que no puede fallar, y Jesucristo es el verídico, también con mayúscula, ¿habéis experimentado alguna vez el gozo que supone pensar en las promesas que Jesucristo nos tiene hechas? Porque nos ha hecho unas cuantas, y es el verídico. Triunfante resurrección al que coma su carne. En el capítulo eucarístico de San Juan, en el capítulo 6. Defensa ante los ángeles de Dios y ante el Padre celestial al que le confiese a Él ante los hombres. Recompensa por un simple vaso de agua dado a un simple discípulo. Promesas del verídico que no pueden fallar. Seguiríamos enunciando un montón de ellas. Juan ve que Jesucristo es el dueño de las llaves de la Jerusalén celestial, con la que acabaremos Apocalipsis y nos volveremos locos. A lo que estamos destinados. ¿Cuál es nuestra patria definitiva? La Jerusalén celestial, que luego ya vemos que la veremos, ¿no? Y en el que no cabe ni dolor, ni lágrimas, ni existe maldición, ni hay muerte. Las llaves de ese estado, mejor que lugar, porque allí no hay tiempo ni espacio, pero estado al que nadie nos podrá cerrar el paso si Él abre, y si por desgracia alguno rechaza y Jesús, respetando su libertad, cierra, nadie podría abrir. Nos dice también la carta que esta comunidad fiel les deja una puerta abierta. A juzgar por otras citas similares, se trata de una metáfora para designar puerta abierta a la predicación, puerta que facilite la misión, como San Pablo nos aclara cuando escribe a los Corintios, tanto en su primera carta como en su segunda, y sobre todo cuando escribe a los de Colosas. Premia esta fiel comunidad con facilidades misioneras con toda seguridad, por toda Frigia, y a pesar de su pequeñez y escasos medios, Cristo le garantiza el éxito de sus esfuerzos. Éxito que no solo con los de fuera, sino con los mismos judíos de esa llamada sinagoga de Satán, tendrán los cristianos de Filadelfia. Nos ha dicho que algunos de ahí van a repescar, que se van a venir al cristianismo. Claro que esta profecía de conversión de judíos no tiene nada que ver con la conversión del pueblo judío al final de los tiempos, y que San Pablo profetizó a la carta a los romanos, ya ha salido muchas veces, pero nos quedamos con ese dato también. Aquí se trata, y esto es de suma importancia, del éxito del apostolado aun con los más contumaces enemigos de la verdad. Si los evangelizadores son fieles, y allí hubo conversión de judíos locales, esto lo sabemos por la historia.
Y el final de la exhortación, concretamente el versículo 11, tiene posiblemente un problema que ha ocasionado ríos de tinta y ha asombrado no pocas dudas. Vamos a leer el versículo 11. Mi venida está próxima. Guarda bien lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Esto es, guarda bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona. El problema de que siendo fieles durante mucho tiempo se pueda perder el premio y otros, con ser fieles al final, se salven, ya fue puesto al descubierto por Ezequiel y aclarado por el mismo Yahvé. No vamos a ir a Ezequiel ahora, pero sí tomar nota para que lo leáis en casa, en cualquier huequito que tengáis. Ezequiel 18 y leéis del 21 al 28. Dios advierte, y cuánto bien hace con ello. Hemos de procurar perseverar. Ahí está la advertencia. Pues al ser libres, cabe, aunque no sea lo normal, cabe la posibilidad de perder la corona merecida. Pero tengamos en cuenta que se trata de una posibilidad dada la verdad de nuestra libertad humana, no por él, para que todos los hombres se salven, que es su intención, aunque sea a última hora. ¿Qué no hará para que se salven cuantos le han sido fieles toda la vida y al final por algo han fallado? Diríamos que nos movemos en verdades teóricas, pero que en la práctica no se dan, sobre todo habida cuenta de que se condenan solo los que quieren, ya que para beneficiarnos del Redentor hay que rechazar conscientemente su redención, que Él desea para todos. El premio que ofrece Jesucristo es firme y estable. El alma humana, columna del templo de Dios, y dice que contará con 3 nombres: el de Dios, como perteneciente a Él; el de la Nueva Jerusalén, como ciudadano de esa nueva ciudad donde no existe ni llanto, ni lágrimas, ni dolor, ni muerte; y el nombre de Cristo como nombre nuevo, como un nombre nuevo por ser una nueva criatura. Enseñanza para los de Filadelfia de fácil asimilación por ser ciudadanos de una ciudad que había cambiado 3 veces de nombre. Y la última de las 7 cartas es a la Odisea. Pero esa la vemos el próximo día con calma, porque es muy bonita y digna de ser meditada en ella sola. Aquí quedémonos con cualquiera de las cosas que ha dicho a Filadelfia, porque son preciosas, pero la última que hemos mencionado, la posibilidad de poder perder esa corona merecida, implica perseverancia. Entonces, cada día, cada noche, cada momento que nos pongamos en oración, pedir perseverancia, que no se os olvide. ¿Vale? Pues venga, aquí lo dejamos y el próximo día empezamos con la Odisea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María, bella como la luna, y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida de la muerte, e ilumina los espíritus que hay en tinieblas, reflejándote en los vacíos y hijos, concédenos un destello de tu luz y tu favor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos ensombrecen a los exaltados, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlos. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército velado, levantado en pie